Buenas noches o buen día, son las 12:38 del día lunes 18 de mayo de 2020. Quiero compartirles un mensaje muy cortico a esta hora de la madrugada de la noche que el Señor me ha inquietado hoy. Encontramos en Primera de Pedro 4:18. Primera de Pedro 4:18. Dice, y si el justo con dificultad se salva, hace una pregunta, ¿dónde queda el impío y el pecador? ¿Verdad? Es tremendo este pasaje, hermano, porque aquí el Señor nos confronta, ¿verdad? Dice el pasaje que, y si el justo con dificultad se salva, justo. ¿Qué es justo? Persona que cumple o hace la voluntad de Dios, que no mata, no roba, ¿verdad? No le desea el mal a nadie, se congrega, predica la palabra, ¿verdad? Hace la voluntad de Dios, ¿verdad? Es una persona tranquila, noble, llena de ese amor, ¿verdad? Pero también a veces comete errores, porque no somos perfectos, ¿verdad? No somos santos. Entonces una persona justa, dice la palabra, que si es justo con dificultad se salva, ¿verdad? No quiere decir porque yo, Ricardo Antonio Leal Velandia, llevo un mensaje, ya yo soy justo. No. Porque ya voy a la iglesia, no. Hay ciertas cosas que hay que cumplir para poder llegar a ser justo, ¿verdad? Ser justo ante los ojos de Dios. Dice que ¿dónde quedará el impío? La pregunta dice, ¿dónde quedará el impío? Impío, persona que no tiene ni siente compasión por nadie, una persona que no tiene piedad, personas que usted lo ve que porque una persona cometió un error, los coge y le maltratan a otras personas o maltratan a los animalitos, que le pegan puños, patadas y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces una persona que es impía, ¿verdad? Una persona que no siente compasión por nadie, que no tiene ninguna devoción religiosa, o sea, no va a la iglesia, no se congrega en ninguna iglesia. Al contrario, ve una persona que se congrega, entonces se burla, dice, tú eres loco, como dicen por ahí, ateos que no tienen a Dios en su corazón, ¿verdad? Pero no cabe la palabra ateo, porque es que el ateo dice sin Dios. O sea, hay personas que van a una iglesia y son ateas porque no hacen la voluntad de Dios, porque este no va ni a la iglesia. El impío no va ni a la iglesia, no quiere saber nada que con Dios, no va ni a la iglesia, hermano. Entonces una persona impía. Y dice que el pecador, persona que practica el pecado, ¿verdad? Que roba, que mata, que anda perdido en el alcohol, en los vicios, se prostituyen, hay homosexuales, se desvían del contexto de la palabra, ¿verdad? Que varón y hembra los creó. Entonces son personas que practican el pecado, están lejos de Dios, ¿verdad? Pero tienen una esperanza que es Cristo Jesús, ¿verdad? De llegar a sus pies, ¿verdad? Entonces el pecador tiene una esperanza, el impío no, porque si no llega, no escucha la palabra, no quiere saber nada con Dios, ¿cómo va a llegar a conocerte el Señor, verdad? En cambio el pecador sabe que está haciendo lo malo, reconoce que está haciendo lo malo ante los ojos de Dios, ¿verdad? Y este mismo tema nos lleva también a un proverbio, Proverbios 11:31. Proverbios 11:31. Dice, ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. ¿Por qué dice que ciertamente el justo será recompensado en la tierra? Claro, hermano, usted ve personas que hacen las cosas bien y le va bien. Dios lo bendice, ¿verdad? Dios lo prospera, Dios lo guarda, ¿verdad? De que no caiga en el adulterio, en el pecado, en la fornicación, ¿sí ves? Entonces Dios lo tiene ahí y lo guarda. ¿Por qué? Porque está siendo un hombre justo, temeroso del Señor, ¿verdad? Y hablemos humanamente, hay personas que uno las ve que, bueno, no van de vez en cuando a una iglesia, ¿verdad? Y a pesar que no tienen esa continuidad de estar yendo a la iglesia, que todos los domingos van de vez en cuando, un domingo sí, de pronto un viernes, ¿verdad? Y es buen trabajador, no es chismoso, no anda peleando con los compañeros, ¿verdad? Entonces vemos que esa persona es justa, ¿verdad? Ahora, ¿por qué dice que cuanto más el impío y el pecador, mi hermano?
Usted ve que la persona que es impía, ya vimos que es un impío, ¿verdad? Que es una persona que no siente compasión por nadie. Entonces, claro, esas personas después cuando las cogen les va peor, ¿verdad? Un ratero no tiene compasión por nadie porque él no mide las consecuencias de que la persona está trabajando, ganándose sus pesitos, viene y lo quiere atracar y quitarle la platica, ¿verdad? El poquito de platica que se ganó. Entonces la gente coge y lo lincha, empiezan a darle golpes. Entonces se le devuelve la moneda porque tampoco la gente lo golpea porque se siente, no sé, de pronto que la policía no va a hacer justicia, entonces quieren hacer la justicia por sus propias manos, ¿verdad? Entonces eso trae consecuencias. Y el pecador, porque ajá, mira el pecador es aquella persona que, por ejemplo, practica el pecado, la infidelidad, mi hermano. Una persona que practica la infidelidad es un pecador. ¿Cómo te explico que paga aquí, mi hermano? En una infidelidad puede embarazar a una muchacha, ¿sí ves? O viceversa. La muchacha queda embarazada, vive con su esposo, pero le está siendo infiel y queda embarazada y resulta que el esposo es estéril, imagínense. ¿Cómo hace para explicarle a ese esposo que quedó embarazada de él? No puede, ¿verdad? Entonces eso trae consecuencias, toca separarse del marido y entonces es una persona que practica el pecado, ¿verdad? El homosexual, ¿verdad? Tiene llamemos su castigo aquí en la tierra porque hace las cosas mal y le terminan pegando una enfermedad o la sociedad no lo acepta, ¿verdad? El ratero lo coge y lo meten preso, ¿verdad? El borracho, por andar en su cuento de la borrachera, a veces comete errores, ¿verdad? Y cuando ya está bueno y sano es que se da cuenta que tiene un accidente. Usted ha visto borrachos al volante, ¿verdad? Que han tenido accidente, entonces tiene sus consecuencias por andar ¿qué? En el pecado, ¿verdad? Mucha gente no sabe lo que es el pecado ya, porque a veces están en pecado y no se dan cuenta. Son malos padres, no educan bien a sus padres, le dan mal ejemplo a sus hijos, ¿verdad? Entonces le dan mal ejemplo a sus hijos y después cuando esos muchachos crecen y hacen lo mismo que ellos hicieron, entonces le quieren llamar la atención, le quieren estar maltratando, pegándole. Y de eso no se trata, porque nosotros somos responsables de nuestros propios hijos, nosotros. Ahí no tiene nada que ver Dios, ¿verdad? Entonces vemos que dice la palabra en Primera de Pedro 4:18, ¿verdad? Está diciendo que, y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde queda el impío y el pecador, verdad? Y acá en Proverbios 11:31 dice que ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Entonces le comparto esto en esta hora de la madrugada. El Señor me estaba inquietando hoy con ese tema. Me llevó el Señor a predicar hoy en el barrio Rebolo. Y viendo la situación en ese barrio, terminando la prédica, un hermano estaba dando un mensaje y pasó una persona en estado de alicoramiento, ¿verdad? Empezó a insultar al hermano, pero gloria a Dios que los vecinos, como acababan de escuchar una palabra, hermano, hubo paz, hubo tranquilidad, nadie le hizo, ni siquiera le hicieron bulla ni nada, había muchas personas alrededor de nosotros, incluso habían otros que estaban bebiendo alcohol, y fíjate, recibieron la palabra, y en otra ocasión, si no hubiera escuchado la palabra de esas personas, se hubiera formado un problema, hermano, porque usted sabe que cuando una persona está con el alcohol en la cabeza, hermano, a veces no mide las consecuencias. Entonces se forman las discusiones y se forman los pleitos. Quería compartirle este mensaje en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En esta hora de la madrugada, antes de acostarme, bueno, tengo por costumbre que me acuesto muy tarde, a veces meditando en la palabra, leyendo la Biblia, reflexionando sobre mi vida, ¿verdad? Entonces por eso el mensaje es cómo soy ante Dios, cómo soy ante Dios. Si soy justo, si soy impío o soy un pecador. Entonces revisémonos, analicémonos, meditemos en este pasaje, ¿verdad? Para saber cómo somos ante Dios. La pregunta es cómo soy ante Dios. Ese es el tema. Yo comparto ese tema. Ya usted sabe, hay muchas cosas más que hace una persona pecadora, ¿verdad? Pero vemos que el impío es un poco como más fuerte esa palabra porque dice que es una persona que no tiene piedad, no siente compasión, que no se congrega, ¿sí ven?
y no está de acuerdo con el que se congrega, son los que critican. Porque hay muchos que, hay varias doctrinas, ¿verdad? Como le expliqué una vez, doctrina, que hay la doctrina católica, la doctrina evangélica, la doctrina testigo de Jehová, la adventista, la islamita, la de Jerusalén. Mira, yo aquí tengo una Biblia, Biblia de Jerusalén. No se ve ahora porque no hay mucha luz, pero esta es una Biblia de Jerusalén, ¿verdad? Tengo también otra Biblia aquí, tengo una Biblia cristiana, esta es cristiana, y tengo otra Biblia por acá, tengo otra Biblia por aquí, esta es testigo de Jehová. En el celular tengo una Biblia católica. Esto es bueno porque hay que tener Biblia. ¿Por qué? Porque de pronto yo te leo este pasaje aquí y tú vas a la Biblia católica y tiene otra expresión, ¿verdad? Pero el contenido es el mismo, el mensaje es el mismo, el contexto es el mismo. ¿Sí ves? Entonces en una Biblia habla de que al macho le dicen varón, hombre. ¿Sí ves? En otra le dicen varona a la mujer, en la otra le dicen hembra, en la otra dicen mujer, pero la definición es una sola. Entonces, para que nos quede claro de cómo soy ante Dios, espero que Dios tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Con este tema de esta pandemia, pero en el libro de Apocalipsis 9, ahí habla de este tema, que esta pandemia Dios la permitió, ¿verdad? Y dice que duraría 5 meses, porque miremos los resultados, no ha matado, para estar la humanidad como está, no ha matado a muchas personas, ¿verdad? Dios ha tenido esa misericordia. Mire que esa pandemia no ha tocado a la naturaleza, ¿verdad? Como otras pestes que les conté que mandó el Señor y sí tocó la naturaleza, ¿verdad? Esta vez no ha tocado ni los árboles, ni las hierbas, ni los animalitos, solamente está tocando al ser humano. Y estamos en una angustia, ¿verdad? A veces las personas se desesperan. Bueno, esa es la consecuencia de la vida que vivimos ante el Señor, ¿verdad? Y pagan justo por pecadores, ¿verdad? Pero la diferencia de que el Señor guarda más a sus siervos, ¿verdad? No quiero decir que no va a guardar a los demás, claro que sí. Dios hace su voluntad como Él quiere, Él hace como Él quiere. Lo digo por mí, porque yo llevaba una vida desordenada, andaba en el pecado, en el desorden, ¿verdad? Andaba en el licor, en las maquinitas, las peleas, que el billar. ¿Sí ve? Entonces le daba mala vida a mi esposa, fui un esposo irresponsable, un papá irresponsable. Quizá no le enseñé a mis hijos cosas malas, pero los abandoné porque por andar en esos lugares, en el dominó, en el billar y tomando, no lo iba a llevar al lado mío, ven, vámonos para allá, no. Yo andaba por mi lado y yo iba ahí en la casa con mi esposa encerradito. Pocas veces compartía con ellos, pero gracias a Dios que lo poco que compartía pues también sirvió, ¿verdad? Porque los alcancé a llevar a parque, iba con ellos, nos divertíamos y todas esas cuestiones. Y es la hora y todavía parecen unos niños, el mayor tiene 21 años, a veces se pone a jugar carritos, a veces hay programitas infantiles, a veces vamos al parque, nos divertimos, nos reímos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra dice que nosotros tenemos que ser como niños, ¿verdad? Porque dice la palabra que deja que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, quiero que compartir ese mensaje y ojalá reflexionemos, me incluyo, porque todos los días tenemos pruebas, ¿verdad? El enemigo no se va a quedar quieto. Esto es hasta que venga el juicio, hermano. El enemigo no se va a quedar quieto. No crea que porque yo estoy aquí hoy dando este mensaje y ando meditando en la palabra, no crea que no voy a tener tentaciones, hermano. Claro que sí. Entonces yo siempre respondo de la misma manera. Hasta hoy le doy gloria a Dios que no le he sido fiel a mi esposa. Hasta hoy le doy gloria a Dios que no he caído en el alcohol. Hasta hoy le doy gloria a Dios que no he hecho cosas que a Dios le agrada. Siempre he hecho lo que a Dios le agrada, no lo que no le agrada. Eso no lo he hecho. Tratando de agradar a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que ser agradecidos. Entonces, hasta hoy, no sé, mañana le puedo fallar porque yo soy un ser humano, ¿verdad? El ser humano tiende a fallar, hermano. El único que no falla es Cristo. Él es el único que no falla. Entonces, espero que los que hayan escuchado esta palabra en vivo, gloria a Dios, que Dios les bendiga, y a los que lo vayan a escuchar después también que Dios los bendiga.
en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendiciones.